constitutivamente moral. Esto significa en términos coloniales que no nos queda de otra. Somos sujetos morales tanto porque nos apegamos a ella como porque no nos apegamos a ella. No existe ser situado más allá del bien o del mal. El hombre como ser constitutivamente moral es contradictorio. Un hombre puede tomar una decisión de jugar fútbol, de trabajar, etcétera, pero siempre va a ser como que contradictorio porque no va a poder hacer esas cosas o por simplemente hueva. Entonces, cuando una persona toma una decisión, puede ser porque El hombre como ser constitutivamente moral e indeterminado, o sea que sus características no están bien definidas respecto a sus actos contradictorios o hechos de diferentes maneras. No tienen un fin con terminar sus aspiraciones, aspectos personales, metas, entre otras cosas que los demás sí pueden hacer. El verdadero ser se conoce de la sensibilidad, de ahí parte para hacer sus acciones. Lo que nos separa de los animales que no piensan antes de actuar. Siempre prueba el hombre que no es cosa alguna. Posibilidad. El hombre es acción. Es la posibilidad de llegar a ser lo que todavía no es. La posibilidad en sí misma un rasgo constitutivamente moral del hombre, en tanto que con su ejercicio trasciende su propia animalidad. Ya. Para Immanuel Kant, el concepto de persona parece fuertemente asociado al respeto, ya que este se da en dos sentidos, con respecto a la ley y con respecto a la persona. En el caso del primero consiste en el funcionamiento de la voluntad, la cual tiene concebida a que se debe sacar la ley, mientras que el segundo caso respecto significa tener conocido de que los demás seres humanos son personas y que por esta razón no debemos contemplarlos como medios, sino verlos con fines a sí mismo. Acción ética de Kant tiene a la persona que requiere, el hombre existe con un fin en sí mismo y no solo como un medio. el hombre como sujeto del deseo. El término deriva del latín decidio. Esto significa deseo erótico. Tiende a ser identificado con el deseo sexual, con el impulso sexual, reprimido en el individuo. Importancia de la intersubjetividad en la constitución del sujeto humano. Puntos de partida de la reflexión ética como lo son la acción, la existencia dinámica, la posibilidad y la libertad. Un nuevo principio que agrega a los anteriormente citados es la intersubjetividad. El sujeto ético puede ser un verdadero yo que requiere de otro yo, necesita ser confirmado, reconocido por una comunidad que lo trascienda. La importancia de la interjectividad y la constitución del proceso ético, es decir, que están bien definidas tus características en lo personal o las acciones que muestras hacia los demás. Todo esto respecto a lo que haces en tu vida diaria. Comportamiento animal versus comportamiento humano. Los animales, la respuesta en esto ofrece al medio ambiente son siempre de carácter mecánico y unívoro. Hay así un ajustamiento perfecto gracias a su dotación y determinación biológica que les hace responder ante el estímulo siempre de una forma y no de otra. Mientras en los animales hay siempre respuestas unidireccionales,
irrepetibles mecánicamente. En el ser humano la respuesta no se produce de forma automática y en esta no determinación de la respuesta se produce el primer momento básico de la libertad. La justificación como estructura interna del acto moral. Mientras el animal está dado a justificamiento, el hombre tiene que hacer ese ajustamiento, es decir, tiene que justificar sus actos. La justificación es pues la estructura interna. Moral como estructura. Esto nos habla sobre el método por lo cual pasan nuestras decisiones diarias en nuestra vida diaria, nuestras responsabilidades y nuestros derechos como personas, decidiendo si son buenas o malas nuestras decisiones y correspondiendo a las consecuencias. Estructura consiste en la facultad de ser libre, es decir, adaptarse a las situaciones o acciones que nos ajustan a la realidad. La desmoralización humana, la moral, inmoral y desmoralización en el hombre, más que ser una mera antítesis conceptual de lo considerado como propiamente moral, se convierte en un abandono de la posibilidad de llegar a ser cada vez más humano, es decir, más justo, honesto, libre, racional y todo aquello que de acuerdo con la moral como contenido constituye lo estrictamente humano. Etos, carácter y personalidad moral. En ese sentido, la moral resulta ser algo físicamente real, o como decía Aristóteles, una segunda naturaleza. La apropiación real de estas posibilidades, buenas o malas, es lo que va conformando mi doble naturaleza, es decir, mi doble personalidad. A lo apropiado de mi personalidad me autodefino, defino mi persona, esto es, lo que he hecho, soy. Sobre mi realidad por naturaleza se va conformando mi segunda naturaleza, que consiste en la apropiación de mis propias posibilidades. Por ello, el carácter éticamente considerado configura la verdadera personalidad moral. ¿Qué significa tener una verdadera personalidad moral? Temperamento. El temperamento depende de cada persona. Depende a cómo reacciona a diferentes situaciones durante un problema o ciertamente tener sus propios tipos de emociones mediante un trabajo, una situación sumamente con presión. Temperamento. El temperamento depende de las personas y cómo se relacionan con las demás. El temperamento puede ser características de deseo o querer algo en determinado tiempo. Temperamento puede ser que estés muy frustrado, enojado, entre otras diferentes cosas que los demás tienen sus emociones. Libertad consiste en querer ser uno mismo. Es aquello que depende de nosotros mismos, no de lo que depende de las costumbres adaptadas a la época en la que nos tocó vivir, ni en los hábitos ni los caprichos propios de los demás. Libertad y responsabilidad moral, autodeterminismo. Esto se presenta con una de las posibilidades más urgentes y consistentes en tu entorno, el problema de la libertad. Desde esta perspectiva no se niega ni el determinismo ni el interdeterminismo. Libertad y responsabilidad moral y determinismo. La libertad resulta algo sumamente difícil, pues cualquier decisión que el hombre tome estará determinada por algo externo y no dependerá del mismo.
Libertad y responsabilidad moral de elección. Esto trata sobre una elección que tú haces de tu vida. Por ejemplo, voy a estudiar porque es algo satisfactorio para mí, es algo que me va a servir para mi futuro y es algo que realmente tengo que hacer porque es una obligación mía. Otra elección que puedes hacer es, voy a una fiesta porque se me antoja. Otra elección podría ser, voy a estudiar esta carrera porque me gusta, porque sé y porque... Ser constitutivamente moral es indeterminado por la simple razón de que él hace las cosas sin pensarlas. Es decir, él no se va por la libertad, para él no existe. Él solo hace las cosas al azar, sin pensar en las cosas que pueden ser contradictorias. Él hace las cosas como le nacen. La libertad para él es un acto de solo... Como personas estamos destinados a tener una educación, a vivir, a pasarla bien, a salir. Estamos destinados también a ejercer nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones y tener como persona un derecho. También tenemos la destinación de formar una familia, de terminar nuestras carreras, siempre y cuando echándole ganas y poniendo lo mejor de nosotros. Costumbres, hábitos y caprichos, sean motivos inadecuados para actuar, sería poco apropiado querer llevar sistemáticamente a la contraria a todas las órdenes, a todos los caprichos y a todos los hábitos. Hábitos. Socialmente pasan fundamentales, no a veces están resueltos agradables y convenientes, pero cabe aclarar que nunca una acción es buena solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. Elegir entre lo posible. Siempre elegimos entre lo que es posible para nosotros. Por ejemplo, yo quiero estudiar una carrera, fisiología. Mis pensamientos, mi capacidad para dar lugar al pensamiento abstracto y crítico y mi nula preparación en las ciencias del pensamiento me resulta casi imposible. Estos dos ejemplos dan cuenta, pues, de que somos libres, pero siempre elegimos entre la posibilidad de acuerdo con nuestras necesidades. Elegir en la omnipotencia. Elegir en la omnipotencia significa nada menos que lo contrario de elegir entre lo posible. Significa conseguir siempre lo que uno quiere y como uno lo quiere, aunque parezca imposible.